Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Jardín del Alma. Y como siempre, muy bien acompañada con nuestra astróloga María Elena Teixidó. Hola, buenos días María Elena. Hola, buenos días. María Elena, volvemos al trabajo de Cábala y Tarot. Y si el último programa lo hicimos con duelo de mujeres, ahora nos toca un hombre, ¿no? Nos toca un hombre importante, como su nombre indica, el emperador. A ver, ¿dónde situamos al emperador y qué nos traslada el emperador? Vale, lo situamos entre Chokmah Urano y Tiferet Sol en esta línea o en este camino que nos habla desde la intuición, desde la comprensión de que hay algo más del mundo material para de alguna forma hacerlo realidad, sentirlo, para desarrollarlo desde una estructura donde yo puedo marcar mis propósitos, mis formas, mis líneas, ¿vale? Entonces, si observamos, por ejemplo, la imagen del emperador, vemos que es un personaje que a veces parece un poco rígido, ¿vale? Lo tenemos como sentado en un trono autoritario. Bueno, yo no me gusta demasiado utilizar la palabra de autoritario, sino yo te diría que marcando su estructura. El emperador te dice, tienes que coger tu forma, quién eres. No puedes dibujar la forma de los demás, sino tienes que empezar a crear tu propia estructura como ser humano, como persona, como elemento que sabe lo que quiere, lo dirige hacia dónde va. Tenemos este punto, este camino que va desde Chokmah Urano, tiene que ver con cuando yo me abro al universo y percibo o intuyo o me dejo llevar por esa intuición, de alguna forma puedo llegar a generar cosas reales, puedo sentir cosas reales. Pero claro, tengo que generar mi propio proceso. En Tiferet Sol tenemos que entender que es este punto chácrico que tiene relación con el corazón. Y con el plexo solar. Está con el plexo solar, exacto, está justo y es donde sentimos, donde vivimos todas las emociones. Pero también este punto me puede dar esa imagen de comprender quién soy, qué quiero, cómo me uno a ese mundo profundo o especial que me lleva hacia donde yo quiero ir, porque sé dónde quiero ir. Sí, pero estás fijado en un punto totalmente emocional, y cuando vemos la imagen, que yo te decía como imponiéndose, y tú dices eso no es real, sino que puede que sea el hombre, o sea, el emperador, que nos da el equilibrio entre la fuerza de las dos mujeres. Sí, a ver, después veremos a otro hombre, o sea, el siguiente es otro hombre, sí, que en este caso sería el hombre espiritual. Fíjate... Este es terrenal, es el hombre terrenal. Exacto. Fíjate lo curioso de estos caminos que vamos hablando y en relación a los diferentes planetas que van componiendo esos caminos. Hemos hablado de la sacerdotisa, que es la mujer espiritual, aquella que nos abre el camino, es aquella mujer que necesita vivir dentro y para poder reflejar fuera a través de la emperatriz, ¿no? O sea, mi ser humano espiritual yo lo puedo desarrollar como mujer, en este caso, a través de la emperatriz, ¿vale? En este caso, en relación a los varones de estas primeras cartas, tenemos al emperador, que sería el hombre material, el hombre de esencia, y después veremos al sacerdote, o podríamos decir la parte espiritual. Exactamente, entonces es como si hubiéramos invertido los caminos, ¿no? De una figura espiritual hemos entrado a una figura material, hemos trasladado esa energía a otra figura material y volvemos otra vez al proceso espiritual a través de las dos esencias, la femenina y la masculina. Sí, pero ahí es como que van muy unidas. Es una relación muy directa, ¿no? Y el emperador, que significa esa sabiduría y su determinación y su fuerza,
muestra, pues eso, ¿qué hay detrás de él? Unas montañas. Sí, también depende de la carta que utilicemos. Si utilizamos las de Marsella, si utilizamos, por ejemplo, las del Rider, a veces las figuras se modifican un poco, Ya. porque las simbologías que se utilizan son un poco diferentes. Ya. La figura básicamente del emperador es una figura que te muestra a alguien que a veces está en una posición un tanto rígida, ¿vale? Que de alguna forma... Porque, Controlando. sí, pero para mí es esa parte en que necesitamos entender que necesitamos crear nuestra propia base como seres humanos. Si yo me dejo llevar por las cosas que ocurren y tal, de alguna forma no sé tampoco quién soy. Y este personaje te define mucho la necesidad de ver quién eres. No de más que nada entender que quién eres. te está haciendo anclar en tierra. Exacto. Él te hace un anclaje y te coloca dentro de este reino natural terrestre para que no te dejes ir muy lejos con la parte espiritual, sino que somos dos cosas, Exacto. espirituales y físicos. Pero fíjate el juego, este juego que hemos visto, ¿no? Y cuidado que la sacerdotisa llega del mago, o sea, llega de la espiritualidad máxima. Yo la materializo de otra forma o la creo de otra forma. Casi en todas las figuras que tienen que ver con estas primeras figuras que son o femeninas o masculinas según la vibración, porque no es el hecho de el emperador solo por el hecho de la parte masculina, sino que es los elementos femeninos que hablan de la sensibilidad, la emotividad, el mundo interior, ese mundo más femenino, trabajado a través de la luna, de alguna forma, y tenemos esa parte masculina que es más realista, más externa, más visible, que está regida en este caso por el sol. Entonces, tenemos que hacer ese acople. El sol y la luna no dejan de ser dos elementos que uno se necesita al otro, o el otro necesita del uno, ¿no? Entonces, nos fijamos de que estos primeros caminos que vamos desarrollando tienen esa fuerza de yo tengo que identificar quién soy, tengo que vibrar en mi esencia y ahí puedo llegar a ser con más seguridad o reconocer con más seguridad qué es lo que es mi deseo, llegar a alcanzar los deseos que yo de alguna forma me he marcado. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que en realidad el tarot está basado en figuras, sobre todo en los arcanos mayores, pero si relacionamos, todos tienen parte de todo. Claro. O sea, sí. diremos que este emperador lleva parte de ese mago cuando inició el camino. Sí, porque lleva la información desde el principio. Exacto. Y lo va arrastrando. Pero y entonces también, va madurando. Pero también a la vez lleva esa parte femenina de las dos mujeres que le preceden, claro. ¿vale? De esas dos figuras femeninas que son esa parte más sutil. También él. Una de las cosas que a veces creo que no acabamos de captar los seres humanos, porque estamos en esta vorágine a veces un poco de prisa y es de que hay esa esencia en nosotros que cuando yo quiero materializar necesito de esa esencia espiritual, que es un poco esos primeros etapas. Caminos de los que hemos ido hablando, ¿vale? Entonces, para llegar aquí yo necesito tener una especie de bagaje, comprender. Es curioso porque parece el que manda, el que dirige, el que lo mantiene todo con el cetro, pero fíjate que la posición de la carta nos indica que mira al pasado. Sí. Él está recordando las informaciones. Recogiendo todo eso que yo soy. Y lo va transmutando. Pero sin embargo, cuando veamos la siguiente, que vuelve a ser una carta a nivel espiritual, porque hablaremos del sacerdote, o sea, el elemento que en realidad el emperador es una imagen, el sacerdote en este caso es la real fuerza. Aquí es una fuerza aparente y cuando hablemos de él veremos que es una esencia mucho más profunda y mucho sutil. Más pero además teniendo en cuenta de que vamos madurando. Cuando llegamos al sacerdote ya es un adulto, muy adulto, y él está como guiando, si no recuerdo mal bien, el camino.
Sí. Ese sacerdote está centrado en lo que ya sabe y sin se preocupa de nada, sino de mirar al otro lado. También te puede dar la imagen o la estructura del clan al cual que yo pertenezco, lo que yo he recibido en mi origen, es las estructuras educacionales, ya sean religiosas, políticas. Todos nacemos en un determinado circuito afectado por nuestro origen, y nuestro origen nos lo crean nuestra madre y nuestro padre, nuestra emperatriz y nuestro emperador, ¿vale? Que serían las Son dos las imágenes, bases, son las bases. ¿vale? Son la imagen de la madre y del padre, físicos, de los padres reales. Reales. Entonces, en este caso, aquí vemos que también puede estarnos marcando un poco ese punto de origen familiar, ese clan al que yo pertenezco, o ese mundo en el cual yo he nacido, que me marca también determinadas estructuras. Bueno, pues es maravilloso. Yo creo que aquí vamos a parar esta información y nos apuntamos a la siguiente, que nos va a ampliar más a ese emperador transformado en esa persona que estamos esperando mucho más madura, mucho más espiritual. Así que gracias, María Elena, por la información. Hasta la próxima. Chao.